gusto estar con ustedes. En esta ocasión vamos a continuar estudiando nuestra colección que le hemos llamado Las Parábolas de Jesús. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes otra parábola, a la cual le he llamado La influencia del reino. Y esta la vamos a basar en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 20 y 21, que a la letra nos dice: y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Hemos estado hablando de diferentes parábolas y todas tienen algo en común. Lo que Jesús realmente quería con esta narración breve era que nosotros pudiéramos encontrar la verdad espiritual dentro de esta enseñanza moral que trae las parábolas, de tal modo que podamos nosotros entender y comprender los misterios del reino. Esta parábola de la cual vamos a hablar el día de hoy es conocida como la parábola de la levadura. Pero como hemos estado haciendo en las entregas anteriores, le he cambiado un poco el nombre y por eso le he puesto la influencia del reino. Esta parábola también la han comparado, porque habla de una mujer, la han comparado con la acción o la actividad que la iglesia debe desarrollar, y de alguna manera es correcto. También lo ha comparado con el hecho de que las cosas, cuando son entregadas a Dios, crecen. ¿Por qué? Porque ese es el efecto que hace la levadura. Pero el día de hoy yo quisiera que pudiéramos pensar en algo diferente, que pudiéramos darle una aplicación diferente, pero a la vez que pueda impactar nuestra vida de tal modo que podamos cambiar nuestra conducta si es necesario, o bien reforzar las áreas de nuestra vida que a lo mejor han estado algo débiles. De tal modo que por eso esta parábola la vamos a llamar, como les decía, la influencia del reino. Y habla de la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es una sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se mezcla. Cuando usted mezcla la levadura, y en este caso nos habla de la harina, hay un proceso que se genera en la harina y es lo que hoy quisiera compartir con ustedes. Pero para poder entender esta parábola quisiera que recordáramos un poco acerca de lo que sucedía y de lo que sucedió en el huerto del Edén. Todos conocemos el principio de la creación con Adán y Eva y todo lo que se creó en el huerto. De tal modo que en el huerto el hombre gozaba de una relación con Dios. Había una relación estrecha entre Dios y el hombre. También en el huerto del Edén no existía la enfermedad, no había dolores. En la Biblia no registra que Adán y Eva antes del pecado se hayan enfermado o les haya dolido algo. También en el huerto del Edén el hombre no se preocupaba por las finanzas. El hombre no se preocupaba por recibir un salario del trabajo que hacía. ¿Por qué? Porque para él era un gozo el poder ponerle nombre a todos los animales y el poder cuidar el huerto del Edén. Pero ¿qué pasó? Al pecar, el hombre perdió todo. El hombre al pecar, la mujer al pecar, perdió todos los privilegios que en ese momento tenía dentro de lo que en ese instante se conocía como el reino de Dios, en el cual estaba representado en el huerto del Edén. Pues bien, en esta parábola, ¿cuáles son los misterios del reino que Dios, que Jesús quiere que hoy nosotros conozcamos? Número 1, en el reino hay vida, no muerte.
Lo primero que vamos nosotros a ver en esta parábola es que en el reino hay vida y no muerte. Jesús, al estar hablando acerca de la levadura, quería que los discípulos y la gente que estaba escuchando pudiera comprender que cuando nosotros venimos al reino, lo que vamos a encontrar es vida, no muerte. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la palabra dice que el reino de Dios es semejante a la levadura. Y algo que pude encontrar y que ustedes investigan por internet o en los diccionarios, va a encontrar que la levadura está compuesta de organismos vivos. Las células de la levadura están vivas y son naturales. Por eso Jesús en ese momento, cuando Él compara el reino con la levadura, está diciendo que esa levadura está compuesta por organismos vivos, de tal modo que el reino Dios lo establece para dar vida y no muerte. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. A Dios en el reino no le servimos muertos. Por eso es importante que yo entienda que el verdadero Dios lo que busca es personas que realmente quieran vivir una vida plena en Jesús y dentro del reino. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre murió al pecar en el huerto del Edén. Es algo que nosotros vemos, por eso les decía, es conveniente repasar un poquito la historia del huerto del Edén, porque ahí el hombre murió en el momento de que pecó, cuando Dios le dijo, no comas de ese árbol, porque en el momento en que tú comas, ciertamente morirás. Ahí el hombre empezó a morir y la primera muerte que él experimentó fue la muerte espiritual. ¿Qué pasa, hermanos, con la harina? Dice que esta levadura se metió, se escondió dentro de la harina. ¿Qué es la harina? La harina es trigo molido. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos en aquella ocasión acerca del trigo? Pues bien, ese trigo ahora pasó un proceso en el cual se tostó, se molió y pudiéramos nosotros decir que ese trigo murió en ese momento, porque esa harina ya no sirve para sembrar. El trigo como semilla, como grano, todavía es útil para poder sembrarlo, pero la harina no. ¿Qué es lo que entonces vemos en este pasaje? La levadura, hermanos, le da vida a la harina. Por eso es que cuando se mezcla, la levadura empieza a fermentar junto con la harina y hace fermentar a la harina, de tal modo que celularmente empieza un proceso, de tal modo que la harina empieza a crecer. Por eso, hermanos, es que Jesús da vida a través del reino. Por eso el primer punto que veíamos es que en el reino hay vida, porque el Rey, nuestro Rey Jesús, viene a darnos vida, no viene a darnos muerte. ¿Qué otro misterio podemos ver acá? Número 2, en el reino hay reivindicación. En el reino hay reivindicación. ¿Qué es eso de reivindicación? No es otra cosa que recuperar lo que a uno le pertenece. Eso es lo que significa esta palabra. ¿Y dónde vemos eso? Dentro del pasaje que leímos, dice que una mujer tomó y escondió esta levadura en 3 medidas de harina. Yo le preguntaba a Dios durante estos días, ¿por qué la mujer? Como les decía yo hace rato, la mujer siempre la han representado como la iglesia, pero el día de hoy quisiera que pudiéramos entender algo hermoso que nos trae la palabra, y eso no es otra cosa que lo que les decía. En el huerto del Edén, la mujer perdió mucho más que el hombre. En el huerto del Edén, la mujer perdió más que el hombre. Por el pecado que se generó, la mujer perdió. ¿Qué fue lo que perdió? Perdió su relación con Dios, pero también perdió
su igualdad con el hombre. ¿Se acuerdan cuando Adán vio a la mujer? Dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. En un principio el hombre y la mujer estaban en el mismo nivel, estaban en igualdad, pero por el pecado la mujer perdió su igualdad, inclusive perdió sus derechos. Por eso Dios le dijo, ahora tu deseo será para tu marido. Entonces Dios pone como autoridad sobre la mujer al hombre. Entonces pierde esa igualdad, pierde sus derechos, pero también perdió su tranquilidad. El hombre perdió mucho menos que la mujer, porque el hombre siguió siendo autoridad. El hombre tuvo que empezar a trabajar, pero la mujer es la que sufrió más. Es más, Dios le dijo, ahora con dolor vas a tener a tus hijos. Esas son de las cosas que la mujer empezó a perder. Pero hermanos, esta palabra nos habla y nos dice que en el reino Dios reivindica a la mujer. ¿Por qué les digo esto? Por eso es que Él toma y dice que la levadura es como una mujer, dice que tomó y escondió. Está mencionando a la mujer. ¿Por qué no mencionó al hombre? Porque en este caso algo tiene que ver con la mujer. Para eso podemos entender en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 14 y 15 nos dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, dice, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí nos está hablando de todo lo que perdió la mujer, porque la mujer fue la primera que fue engañada. Por eso en el reino, cuando Dios habla de que la levadura la tomó una mujer, es porque lo que Dios quiere es levantar otra vez a la mujer, dándole los derechos que ella tenía en un principio. Por eso dice que lo escondió en 3 medidas de harina. Para la mujer esas 3 medidas de harina es la fe de la que nos habla este pasaje, el amor y la santificación. Por eso es importante que entendamos lo que Dios quiere hacer, hermanos. Y entonces, si Dios reivindicó a la mujer, también lo quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Por eso en el reino, hermanos, Dios nos permite recuperar lo que antes era de nosotros. Y eso es lo que nos quiere decir el pasaje aquí en esta parábola que estamos estudiando. Pero ¿qué otra cosa podemos ver? Número 3. En el reino hay que actuar. En el reino hay que actuar. Por eso dice el pasaje que leímos, que la levadura dice que una mujer tomó y escondió. Aquí vemos acciones que esta mujer hizo. Por eso, de eso aprendemos que hay que tomar decisiones radicales. Hay que tomar decisiones firmes. Por eso en el reino hay que actuar. Esta mujer no solamente pensó, no solamente deseó, sino dice que tomó la levadura y la escondió. Cuando habla la Biblia de esconder, no quiere decir que la andaba guardando para que nadie lo vea, sino lo que hizo fue mezclar, revolver, volver una sola masa, la harina con la levadura, de tal modo que esta mujer lo que hizo fue una acción y no solamente se quedó en un pensamiento. Por eso hay mucha gente que desea muchas cosas de Dios, pero muchas veces se queda en pensamientos y no actúa. Por eso hay que tomar decisiones radicales, pero también hay que actuar con determinación. Aquí la Biblia no dice que la mujer estuvo pensando mucho tiempo a ver si ponía o no ponía la levadura en la harina. Simplemente agarró la levadura y tomó una acción, pero actuó con determinación. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en el reino. De tal modo que, como dice la palabra, hay que ser hacedores
no oidores. Por eso en el reino hay que actuar, hermanos, tenemos que movernos, tenemos que actuar, tenemos que ser partícipes, tenemos que ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer a través del reino de Dios. Pues bien, ¿qué otra cosa vemos en este pasaje? Número 4, y como en las entregas anteriores, se los dejaba Dios de último. ¿Por qué? Porque este es algo importante que hoy tenemos que entender. Número 4, en el reino tu vida es influenciada. En el reino tu vida es influenciada. Por eso esta parábola le llamé la influencia del reino. ¿Dónde vemos eso? En el mismo pasaje que leímos dice que esta mujer escondió en 3 medidas de harina esa levadura hasta que todo hubo fermentado. ¿Qué pasó? Que esa poca levadura que en su momento mezcló con 3 medidas de harina hizo que toda la harina, las 3 medidas de harina, pudiera llegar a fermentar. ¿Qué quiere decir? Que esa levadura influenció a toda la harina. Empezó a hacer que crecieran ambas, por eso es que hubo una influencia. Y yo no sé si usted se ha ido al diccionario a tratar de entender qué es influenciar. Dice el diccionario que es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Cuando alguien está influenciado por algo, está determinando una manera diferente de pensar y está determinando una manera diferente de actuar. Y por eso, cuando nosotros estudiamos las parábolas, el reino tiene que ser una influencia en nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos entender el día de hoy que la harina somos cada uno de nosotros. Aquí, si usted lee el pasaje, no dice que lo mezcló en diferentes harinas, sino habla en singular de una harina que simplemente la dividió en 3 partes. ¿Por qué? Porque necesitaba esa levadura influenciar a 3 partes de esa harina. Por eso la harina somos cada uno de nosotros. Esa harina es usted, soy yo y todo aquel que está dispuesto a ser parte del reino. Pero bien, ¿qué son las 3 medidas de harina? Habíamos mencionado una interpretación con respecto a la mujer, pero ¿por qué en este caso está hablando si usted y yo somos harina? Quiere decir que esa influencia de esa levadura tiene que llegar a nuestra vida. ¿Qué son las 3 medidas de harina, hermanos? Son 3 áreas de tu vida que el reino debe influenciar. 3 áreas de tu vida que el reino tiene que causar una influencia de tal modo que cambie tu manera de pensar y que cambie tu manera de actuar. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta parábola. ¿Y cuáles son esas 3 áreas, hermanos? Por eso les decía yo hace rato, tenemos que recordar qué fue lo que pasó en el huerto del Edén, qué se perdió en el huerto del Edén y que hoy Dios quiere que el reino pueda influenciar esas áreas para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar, de tal modo que podamos actuar y pensar como se hace en el reino de Dios. Número 1, ¿cuál es la primera área? El área espiritual. Lo primero que se perdió en el huerto del Edén, hermanos, fue la espiritualidad. En el huerto se perdió la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Por eso, hoy en día,
Hay mucha gente que no tiene una relación con Dios y muchos disque cristianos realmente no tienen una relación con Dios. Por eso es que también les cuesta mucho trabajo obedecer a Dios, porque hay una relación que se rompió, esa espiritualidad se rompió en el huerto del Edén. Por eso te cuesta trabajo obedecer, por eso el pecado se enseñorea de ti. ¿Y qué tiene que ver? En tu carne, el mundo, todo eso tiene una influencia que te hace pecar. ¿Cuántas veces te has quejado de que no has podido resistir las tentaciones y caes una y otra vez en el pecado? Porque el pecado se sigue enseñoreando de ti. Por eso te cuesta trabajo servir a Dios o simplemente no tienes el deseo de servir. Y ustedes lo pueden ver en las iglesias, muy poca gente realmente quiere servir. ¿Por qué? Porque hay una ruptura en tu espiritualidad, en tu relación con Dios, y eso se rompió en el huerto del Edén. ¿Qué otra cosa vemos? Por eso es que se te dificulta alabar y adorar a Dios. Por eso mucha gente no le gusta alabar y adorar a Dios. Simplemente quiere acciones emocionales, pero no hay una convicción de alabanza y de adoración a Dios. Por eso, hermanos, no asistes a las reuniones, porque tu espiritualidad está rota. Prefieres seguir las reuniones de la congregación a través de internet, y no porque el internet sea malo, pero a veces es más cómodo porque no hay una verdadera relación con Dios. Porque si lo hubiera, entenderíamos cuando el apóstol Pablo dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Muchas veces no es porque no puedas, simplemente es porque no quieres, y se rompe esa espiritualidad. Pero aquí es donde viene lo hermoso. Necesitamos, y usted necesita, permitir que el reino influya en tu vida. Y entonces podrá restaurar el área espiritual. Por eso, ¿qué es lo que hizo precisamente la levadura en la primera medida de harina? Hizo que fermentara todo, se mezcló hasta que todo quedó fermentado, dice. Entonces la primera área, la primera medida de harina es nuestra área espiritual, que si le permitimos al reino influir en mi vida, entonces podré restaurar mi vida espiritual. Esa área espiritual va a poder ser restaurada de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios en el reino. ¿Qué otra cosa? La segunda medida de harina. ¿Cuál es? ¿Qué área es? Es el área física. En el huerto, hermanos, se perdió la sanidad. Es lo que les mencionaba yo hace rato. En el huerto se perdió esa sanidad. Se perdió. Por eso el pecado trajo consigo las enfermedades. Dios, en su voluntad original, no era que el hombre sufriera enfermedades. Sin embargo, el pecado trajo enfermedades. El pecado trajo muerte. ¿Por qué? Porque precisamente Dios le dio la opción al hombre del árbol de la vida. Pero el hombre no quiso el árbol de la vida, prefirió el árbol prohibido, y entonces la muerte vino al hombre. Por eso el hombre hoy en día cumple ciertos años de vida y muere. Cuando la idea original de Dios no era eso. Sin embargo, el pecado trajo muerte. ¿Muerte qué? Muerte física. Por eso la mujer hoy en día siente dolores cuando da luz. Siente dolores en el parto. Cuando viene la sentencia de Dios al hombre y a la mujer le dice: ahora con dolor tendrás a tus hijos. Eso nos abre la posibilidad de que antes del pecado la voluntad de Dios es que la mujer no sufriera dolores. ¿Y dónde sufrían los dolores? En el cuerpo. Por eso le decía que en el área física también se perdió.
¿Cuántas veces batallamos con las enfermedades? Porque la voluntad de Dios es que a través de las llagas de Jesús, a través del cuerpo de Jesús, nuestro cuerpo físico también sea restaurado. Si usted se da cuenta, cuando Jesús sanaba a los enfermos, primero arreglaba su área espiritual. Por eso le decía, tu fe te ha sanado. La fe, el restaurar su relación espiritual con Dios le permitía que su área física, su cuerpo físico pudiera ser sano. Por eso es importante restaurar eso. Son partes de nuestra vida que si nosotros le permitimos que el reino influya en nuestra vida, podremos restaurar nuestra área física. Necesitamos permitirles, y yo hoy te digo, permite que el reino influya en tu vida y podrá restaurar tu área física. Es lo que Dios nos está prometiendo. ¿Y qué otra área? La tercera medida de harina en la cual la levadura se metió, el reino quiere meterse, es en el área financiera. En el huerto, hermanos, se perdió la economía del hombre. En el huerto se perdió. ¿Y cómo lo vemos hoy en día? Una persona que se enferma cada rato gasta mucho dinero. Y eso afecta tu economía, afecta tus finanzas. Pero ¿por qué les decía que en el huerto se perdió la economía, hermanos? Porque cuando el hombre peca, la sentencia de Dios fue que la tierra, dice, por eso la tierra produce espinos y cardos. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que algo les impide el poder prosperar financieramente, porque trabajas día y noche y no te alcanza lo que ganas. ¿Por qué? Porque antes de eso hay espinos y cardos que está produciendo la tierra. Usted puede ver a personas que se la pasan todo el día trabajando. Es más, casi no ven a su familia y con tanto trabajo, aún así, no ganan lo suficiente o lo que ganan no les alcanza. Porque está afectando el área financiera. Por eso hay que trabajar, hermanos. Antes el hombre, ¿cuál era su trabajo en el huerto del Edén? Ponerle nombre a los animales y vigilar que en el huerto todo estuviera bien. El hombre todavía no labraba la tierra. Después del pecado, entonces Dios le dice, ahora con el sudor de tu rostro comerás el pan. De tal modo que ahora hay una remuneración para lo que tú haces, que antes el hombre no se preocupaba qué habría de vestir, qué habría de comer. No se preocupaba por guardar dinero para las enfermedades porque no había. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que precisamente el área financiera también fue afectado. Por eso ahora el hombre tiene que trabajar para producir y que le alcance para poder mantener a su familia. Por eso, hermanos, porque está afectada el área financiera, por eso es que te cuesta trabajo diezmar y ofrendar. Hay mucha gente que no le quiere dar a Dios lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque lo primero que piensas, no me va a alcanzar y necesito hacer muchos gastos. Y entonces, ¿qué está afectando tu área financiera? La palabra de Dios dice que la bendición viene cuando nosotros somos fieles, obedientes, con un corazón sincero. Venimos delante de Dios a traer los diezmos y las ofrendas. Y mucha gente no lo hace porque está afectada esa área financiera. Por eso batallamos con la economía, hermanos, todos los días. Y si es posible, buscamos otro trabajo y familias donde el esposo y la esposa trabajan y los hijos normalmente están solos. No hay quien los vigile. ¿Por qué? Porque la economía hoy en día nos dejamos influenciar por lo que sucede económicamente en el país y en el mundo, cuando en realidad nuestra bendición está en el reino. Por eso permite que el reino influya tu vida y entonces podrá restaurar tu área financiera. La promesa de Dios dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es la promesa. Cuando nosotros le damos a Dios, dice Dios que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Ahí está el secreto
de nuestra bendición financiera. Y no con eso te estoy diciendo que vas a ser multimillonario. Lo que te estoy diciendo es que la bendición de Dios, dice la palabra, que es la que enriquece y no añade en ella tristeza. De tal modo que lo que tú vas a ganar, lo que tú vas a tener, te va a alcanzar para todo lo que necesitas y aún para ayudar a otras gentes. Por eso es importante que nosotros entendamos esta parábola. Por eso el día de hoy, déjame decirte, dejemos que el reino genere influencia en nuestra vida para restaurar nuestra área espiritual, física y financiera. Eso es lo que Dios nos está enseñando en esta parábola. Por eso dice que es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue fermentado, hasta que todo ya estaba influenciado por esa levadura. ¿Qué es la levadura? La misma palabra de Dios dice que es el reino de Dios. Dios quiere que el reino influya en tu área física, en tu área espiritual y en tu área financiera, para que entonces puedas comprobar la bendición de Dios, puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que hoy te quiero dejar en tu corazón, y te invito a que juntos podamos orar y entregarle a Dios nuestra vida. Entrégale a Dios esas áreas en las cuales tú has guardado para ti, a las que tú estás queriendo luchar con tus propias fuerzas. Deja que el reino realmente influya en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar, Señor, promesas para nuestra vida, Señor. La bendición, Señor, de poder disfrutar de las cosas que tú habías preparado para cada uno de nosotros. Pero que por causa del pecado, Señor, fue arrebatado, fue entregado al enemigo, Señor. Y hoy tenemos que luchar todos los días. Pero hoy tú nos has dicho, Padre, que no necesitamos luchar solos, que tú has ganado la batalla, que tú has recuperado lo que era de nosotros, pero que ahora tú quieres, Señor, que tu reino sea de influencia, Señor, verdaderamente en nuestra vida. Y entonces en lo que batallamos, Señor, será restaurado, será de bendición, Señor, esa relación espiritual contigo, esa área física, Señor, que ha sido afectado, Señor, y sobre todo también el área financiera, Señor. El deseo es que tú nos quieres bendecir, Señor, y deseamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda grabar en nuestro corazón esta palabra y que podamos vivirla. Que verdaderamente, Señor, la influencia del reino nos haga cambiar de pensamiento y nos haga cambiar de nuestras acciones, para que podamos comprobar, Señor, verdaderamente tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, te pedimos perdón, Señor, porque hemos querido luchar con nuestras fuerzas, pero hoy, Señor, tú estás a nuestro lado, tú vas con nosotros como poderoso gigante, Señor, para ganar, para darnos la victoria, para darnos el triunfo, Señor, y poder salir adelante, Padre. Queremos ser bendición, Señor, como esta levadura, ser bendición a otras personas, para que, Señor, tu reino sea conocido, tu reino sea establecido, Señor, en la vida y en los corazones de mucha gente. Pero tú, Señor, quieres bendecirnos. Y nosotros, Padre, deseamos esa bendición para que repose en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, Señor, y en nuestra iglesia. Que esa relación, Señor, sea suficientemente fuerte, que cambie todo lo que hasta el día de hoy, Señor, se había resistido. Que podamos caminar en tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de despedirnos, déjenme decirle algo.
seamos esa harina influenciada por el reino. Recuerde usted, nosotros, usted y yo somos la harina. La levadura es el reino de Dios. Entonces, seamos esa harina influenciada por el reino. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. Cristo